cámara. Les doy la bienvenida a todos y de parte también del gerente general Millagro. Lo que sí es importante es que todos tienen el chat abajo, al lado de compartir pantalla. Por favor, compartir pantalla, nadie lo apriete. Si las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final de todo vamos a dar respuesta a esas preguntas. Vamos a tomar algunas y las otras se las vamos a hacer llegar. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenísimo, muchas gracias André, muchas gracias a la gente de la Cámara de Comercio Uruguayo Alemana. Gracias a todos por estar acá. André, cualquier cosa, si hay algún problema técnico, porque en este momento no estoy viendo el chat, tú los atendés, los problemas técnicos que puedan surgir, de que alguien no esté escuchando o algo de eso. ¿Ustedes por ahora me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, Gracias. buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí, aunque no los vea, y es algo bastante raro, pero es algo bastante común en los tiempos que corren, del último mes a esta parte. Así que, bueno, tenemos que ir ajustándonos a estas nuevas formas de comunicación, que para mí son bastante incómodas. A mí me gusta mucho las conversaciones. Ayer les compartía a la gente de la Cámara que por lo general hago presentaciones bastante largas, PPT bastante largos, y me quedo después de 2 horas de charla en la tercera o cuarta diapositiva, porque realmente se dan conversaciones y para mí son riquísimas, y al final las PowerPoint son simples disparadores, que es parte de lo que estoy haciendo en este mismo momento, ¿no? No pasé a la segunda diapositiva y ya estoy, pero no, nada. La idea de este intercambio, en la medida que se pueda, de esta charla es dar parte un poquito, compartir con ustedes algunas cosas que han estado circulando acerca de la gestión de residuos, acerca de la valorización de residuos, y particularmente en lo que tiene que ver con esta época de crisis sanitaria, ¿tá? Algunas reflexiones que han surgido de otros colectivos, ¿tá? Y que quería compartirlas, para después ver algunas reflexiones finales y compartir con ustedes parte de esas reflexiones, porque en definitiva también esto es una construcción colectiva, no estábamos para nada esperando este tipo de situaciones, nos agarró a todos bastante desprevenidos y estamos viendo qué rol nos toca jugar. Obviamente nos toca a todos un rol de mucha solidaridad, me parece. Cada uno lo ve eso de manera personal, y en muchos campos que no tienen que ver con el campo profesional, pero bueno, también toca en el campo profesional ver qué atañe o qué implica esta crisis sanitaria, y un poco la presentación intenta recopilar, la de hoy intenta recopilar eso, y estaremos actualizándonos permanentemente. Hay muchos webinars surgiendo en la región. Siempre Argentina está organizando unos que arrancan mañana, que van a estar dándose a razón de 2 por semana más o menos, si no estoy equivocado. Después les podemos compartir esa información por correo a todos los que se inscribieron. Creo que es súper interesante, mucho más detallado de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a estar organizando algunos desde siempre para la semana que viene y quizás la otra también, sobre economía circular. Vamos a estar invitando a otra gente, obviamente. Pero nada, hoy vamos disparando lo que fuimos recopilando en la vuelta. No tiene mucho rigor académico, obviamente, porque no es la intención, sino compartir algunas inquietudes y algunas reflexiones que vamos haciendo al andar. Bueno, esta fue se nota que es un robo de imagen porque la definición está patética, pero bueno, sepan disculpar. Vamos a ver un poco las implicancias de la crisis sanitaria en la gestión de residuos, de vuelta, con eso, ¿no? O sea, una especie de compilado de cosas que hemos visto en la vuelta. ¿Cuál es la situación del reciclaje? En particular la situación de los recuperadores de base, los clasificadores, ¿tá? Que es una realidad en Uruguay bastante aguda, que se agudiza en la medida que las papas queman. Eso lo hemos visto en varias charlas que damos de siempre. En la medida que baja el PBI, aumenta la cantidad de clasificadores, es totalmente razonable. Y bueno, se espera, por lo menos algunos analistas dicen que para este año, y en lo que va de la zafra, ya se espera una recesión del 2,5%. Eso es muy importante. Esa es una recesión bastante fuerte para lo que estaba previsto, que era un crecimiento del 1, 1,5, hasta 2%, daban algunos 2% creo que es un poquito optimista. Pero 1, 1,5, 1,2%, ahora estamos hablando de una recesión del 2,5%, y todavía no estamos viendo la luz al final del túnel de esta crisis.
Eso a lo que lleva es que mucha gente que ha estado históricamente hurgando, clasificando, recuperando residuos, este, hurgando es algo que no se usa más y que los propios clasificadores piden que no se use, así que pido disculpas, pero muchos clasificadores que han dejado el trabajo de clasificación se vuelquen ahora de vuelta al tema. Incluso los que tienen trabajos formales y que ahora están en seguro de paro, probablemente no estén dejando de ir a buscar residuos en contenedores o en algunos otros lugares, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema importante. En Uruguay, de relativa importancia, justamente porque es el país de mayor renta, y eso se ve en la cantidad de clasificadores, se podría sacar un ratio de cantidad de clasificadores por renta per cápita y da una relación bastante directa, pero en Brasil son del orden de 1 millón, en Argentina son del orden de los 60.000, en Uruguay se habla del orden de entre los 4, 5 a 10.000 clasificadores, ¿ah? Pero no deja de ser una realidad complicada y que ahora se le está complicando aún más. Y después algunos aprendizajes y perspectivas futuras. No sé si decir aprendizaje porque es un poquito temprano, un poquito precoz para hablar de aprendizajes, pero sí algunas reflexiones que estamos viendo a raíz de lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria. Entonces empezamos con las implicancias que vemos de la crisis sanitaria. Está buenísimo en la medida que quieran que puedan ir poniendo sus reflexiones en el chat, porque está bueno ir recopilándolas para poder ir de pronto, si no podemos responder hoy o por falta de tiempo, porque no tengamos las respuestas aún, poder tenerlas como líneas de trabajo, como hipótesis para poder seguir estudiando. Implicancia de la crisis sanitaria en la gestión de residuos. Bueno, primero que nada, que la atención de la crisis sanitaria pasa a estar por encima de cualquier otra prioridad, ¿sí? Y el reciclaje cae en esta redada, ¿no? Cumplir con el designio principal de la gestión de residuos, o sea, pasa a estar casi exclusivamente en su primera razón de ser, que es de los años 50, 60, 70, que es apartar los residuos de donde está la gente de manera segura, ¿sí? Es el objetivo sanitario de la gestión de residuos, que es sacar los residuos de donde hay aglomeraciones urbanas y llevarlos a un lugar seguro. En este contexto, lo que pongo ahí, la menor sospecha de alguna fuente de contagio debe ser abatida, y la recuperación de residuos, la valorización de residuos cae en esta lógica, ¿tá? Sobre todo cuando implica contacto con operadores, ya sea el que recoge los residuos, el que los levanta a nivel de residuos urbanos, a nivel de residuos industriales también, a nivel de residuos sanitarios sin dudas, ¿sí? Los residuos que se generan en el centro de atención de salud. También ha habido bastantes documentos de cuidados extremos a nivel de residuos sanitarios que se generan en domicilios. Y bueno, entonces la recolección en plantas el trabajo en planta de clasificación manual, que son prácticamente todas las plantas de clasificación que tenemos en Uruguay, las 15 del plan de gestión de envases y 5, 6 o 7 más que hay en otros departamentos, también se ven afectadas por este problema. Se deja de lado inclusive el reuso y la reducción de residuos. Aquí va una reflexión también, ¿no? O sea, hay como, hemos leído algún artículo europeo que habla de una vuelta, y nos lo confirma la Cámara de Comercio del Uruguay, hay una vuelta en fuerza de las bolsas descartables, porque aparece como un elemento fundamental para la asepsia, ¿no? O sea, para la prevención del contagio, para la contención de residuos o de productos o incluso indumentaria o descartables potencialmente infecciosos, sí, iba a decir portadores, porque portadores son las personas, potencialmente infecciosos, ¿sí? Aparecen en esencia muchas bolsas como elemento de contención de residuos contaminados, ponía por ahí. De hecho, el protocolo que plantea SEGRU, ahora lo vamos a ver, para residuos potencialmente infectados, o potencialmente contaminados, perdón, infectados no, es de triple embolsado, ¿sí? Para eso hace falta muchísimas bolsas. Implicancia de la crisis sanitaria también, donde no hay una solución de incineración, hay mayor volumen de residuos destinados a relleno sanitario. Los países que tienen la incineración con o sin valorización energética, la mayoría son que tienen incineración como solución a residuos urbanos, son con aprovechamiento energético, ya sea como coprocesamiento en una planta de clinker o de Portland, o como una planta de incineración con recuperación energética para producción de energía eléctrica. ¿Tá? Aparecen como una solución porque ahí no toma contacto el residuo con los individuos, con los operarios.
Los residuos infecciosos se multiplican en centros de atención de salud, pero también en domicilio, lo que decíamos recién. En tal sentido, ISO a nivel internacional ha elaborado algunos protocolos que está bueno seguirlos, están por ahí en la vuelta, están disponibles para todo el mundo, de hecho se ha hecho bastante difusión. SEGRU, la Cámara de Gestión de Residuos del Uruguay, ha elaborado un protocolo junto con la Intendencia de Montevideo para la gestión de residuos sanitarios generados en domicilios. Más o menos esto es lo que dice el protocolo, acá hay una síntesis más visual, ¿tá? Y ahí habla de lo que hablaba del triple embolsado. ¿Qué pasa con...? Acá estamos hablando de domicilios donde hay personas enfermas o afectadas por o sospechosamente afectadas por el virus, ¿sí? Entonces, desde el cuarto salen, ¿no? O sea, salen los residuos en una bolsa. Cuando va a salir del cuarto se embolsa en una segunda bolsa y se le pone algún antiséptico, y sale una tercera bolsa a la calle, en teoría en un contenedor de la vía pública, con, en lo posible, algún aviso, algún pegotín, algún papel pegado que diga residuo infeccioso, una calavera, algún pictograma o lo que fuera. Hoy hablamos con gente de SEGRU y de ISUA en Uruguay que están trabajando específicamente con residuos peligrosos, y decían que lo ideal sería esas bolsas contaminadas, hacer una recogida selectiva específica para que no anden rondando en los contenedores colectivos. Una cosa que parece súper razonable, pero es algo que lleva tiempo de organizar y que es importante organizar. O sea que mientras tanto este protocolo parece ser bastante atinado. Nada, mucho que trabajar en este sentido. Lo que nos preocupa muchísimo también es que este tipo de consignas no las hemos logrado implementar en 15 años de implementación de planes de envases o de clasificación de residuos, y pretendemos implementarlas en mucho menos tiempo para algo bastante más serio, o aparentemente más serio, por lo menos algo que es de urgencia sanitaria. Entonces, realmente, en lo personal, no tengo mucha fe que esto llegue a todos los que les tiene que llegar, y que a todos los que les tiene que llegar cumplan con esta cuestión sanitaria. Ojalá me equivoque, pero bueno, nada, es algo que hay que esperar. Es horrible decirlo, ¿no? En este momento decir esperar lo peor, pero desde el punto de vista de la clasificación de residuos, esperar lo peor creo que es un buen ejercicio para ver cuáles son los cortafuegos que se ponen en el sistema, ¿no? Situación del reciclaje. Del punto de vista de las empresas o de la cadena de reciclaje, ¿sí? O sea, de toda la cadena de valor, desde el generador como empresa hasta la empresa que se encarga de transformar los residuos y reciclarlos. Las empresas generadoras deberían aplicar protocolos tendentes a mejorar su clasificación interna, si en la medida que pretendemos que los operarios de toda la cadena de valor de los residuos toquen o tomen menor contacto posible con los residuos, aquí toma un rol importante el mejorar la calidad de la clasificación en origen, ¿está bien? Tener mucho más cuidado con eso. No hacer la vista gorda cuando vemos que algo está mal clasificado, o sea, hacer una buena clasificación a nivel interno en las empresas. ¿Sí? Las empresas gestoras de residuos están implementando medidas extraordinarias para la prevención de transmisión del virus. Lo que hemos detectado, por lo que hemos conversado, es que no se han detenido los circuitos de captación y recuperación de residuos industriales y comerciales valorizables. Ha habido, hoy nos decía un socio de SEGRU, una baja del 10 a 15% de la actividad en el sector, que no es una gran baja aparentemente en relación a la baja de actividad general, pero bueno, tampoco tenemos datos de la baja de actividad general, o sea, capaz que es exactamente proporcional. No lo sé, no lo puedo decir, pero algunas empresas están trabajando bien o mejor que antes, porque los residuos son un tema que se percibe como crítico. Entonces los circuitos siguen funcionando, porque ahí había una inquietud de si seguían trabajando las empresas gestoras, las recicladoras, etc. Y la industria del reciclaje se vio afectada de varias maneras, ¿sí? En parte se redujo. Hay que mencionar también los depósitos intermedios, ¿sí? En la medida que baja el consumo y los depósitos intermedios reciben bastante material post-consumo, es de esperar que haya una merma en la provisión de material, ¿tá? Las plantas de clasificación del plan de gestión de envases y las demás plantas formales no mueven mucho la aguja, pueden llegar a representar un 5% del material recuperado, ¿sí? 10% es mucho, creo que 5% es razonable. O sea que el 95% es de origen o de empresas que también, como han bajado su actividad, baja la remisión de material,
o del postconsumo que ha bajado, ¿sí? Perdón, me falta una fuente muy importante que es el clasificador informal también. Le hace en el caso, por ejemplo, de la botella de PET, que es sobre todo postconsumo, que hay muy poco de post de institucional o postindustrial, bueno, más allá de las botellas que se dan de baja del circuito de las retornables, pero más allá del caso particular, se espera una bajada, pero ha habido un efecto favorable en la medida que cerró la frontera con Brasil. Sabemos, bueno, un estudio que hicimos en el año 2018 para el Centro Tecnológico del Plástico, junto con Lumer Andrada, que mucho material se va por frontera como contrabando, y bueno, ese material que ya no puede salir en la medida que la frontera está bastante hermética, digo bastante porque no sé si seguirá saliendo o entrando algo de contrabando, pero eso implica que le llegue más material a las plantas de reciclaje, es el caso de algunos plásticos. Fue el caso la primera semana de lo de chatarra no ferrosa, y bueno, habría que seguir investigando a ver cómo. Igual es una situación transitoria, no es una situación que se va a quedar, porque en la medida que se vuelve a abrir la frontera con Brasil, vuelven los circuitos normales, y bueno, es algo que es interesante para ver cuál es la diferencia que estamos viendo, y que es algo que tenemos que abordar sin dudas, de ver cómo se puede mejorar el agregado de valor en Uruguay para que no haya una fuga de materiales. Seguimos. Situación de los circuitos limpios y recuperadores de base en LATAM y en Uruguay. Para los clasificadores, lo que decíamos hoy es de esperar que haya más actividad de clasificación informal, incremento de la cantidad de clasificadores de residuos, por lo que decíamos hoy del efecto de la baja de la actividad, y de esperar que los clasificadores se vuelquen con mayor intensidad a los vertederos o sitios de disposición final, también conforme se agudiza la crisis. En algunos países de América Latina, por ejemplo, ahí dice en Centroamérica, arriba a la derecha, en Guatemala, los recicladores de base están trabajando en vertederos, ¿tá? Y si bien era una situación preexistente, mal vista o quizás en algunos lugares desestimulada, ahora ya no hay mucho que desestimular, porque si se les corta esa fuente de sustento, la crisis humanitaria va a ser peor que la crisis sanitaria, ¿no? Entonces ahí tenemos un detalle de qué pasa con México. El gobierno nacional permite la recolección de pepenadores, son recicladores o recuperadores de base. En Colombia el gobierno nacional permite el trabajo de recicladores urbanos, ¿sí? Hay algunas provisiones a nivel municipal. Y ahí tenemos el detalle de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, ¿sí? Son distintas medidas. En algunos permisos y prohibiciones de acuerdo a cada municipio, habla en Brasil, ¿sí? Compensaciones en alimentos y pago en especies. En Argentina el gobierno nacional permite la recolección de residuos, ¿tá? Hay decisiones municipales que prohíben la actividad de recicladores de base. Entonces hay como dualidades a nivel estatal y a nivel del gobierno central. Acá tenemos un poquito la situación de Uruguay que recopilamos, ¿sí? En Montevideo, en Maldonado, se cortaron los circuitos limpios, la recolección, los puntos de entrega voluntaria y la clasificación. Las plantas están cerradas en este momento. En Flores se mantiene la planta de clasificación, los puntos de entrega voluntaria, pero se detuvieron los circuitos limpios, que esto es el puerta por puerta, la recolección puerta por puerta. En Rocha sigue todo igual. En Canelones se detuvieron las plantas, pero siguen los circuitos limpios. Canelones tiene una implementación muy, muy interesante de circuitos limpios y de punto de entrega voluntaria que no quieren interrumpir, y es totalmente razonable, y están buscándole alternativas al material que recogen, pero no lo están disponiendo, con lo cual lo están conservando para, una vez que se retome la actividad, poder aprovecharlos, y están buscando alternativas en este momento para poder canalizar esos materiales. Esta es un poquito la situación de Uruguay, está ahí en el detalle. La idea es este mapa poder actualizarlo semanalmente o cada 10 días, en la medida que vayamos ingresando a algunos departamentos más y vayamos viendo cómo evoluciona la situación. Un ejemplo alejado de nuestra realidad, el ejemplo de Canadá, que le hicimos una consulta a una consultora que estuvo acá hace un par de años en Uruguay, nos dice que a medida que disminuye el tamaño de las ciudades y de las plantas de clasificación, y con esta disminución aumenta el trabajo manual y disminuyen los automatismos, las plantas van cerrando, ¿sí? Hay una relación directa entre la automatización de las plantas y el cierre de las plantas, ¿no? O sea, que las plantas automatizadas siguen abiertas, los circuitos más automatizados siguen funcionando, y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Las plantas automatizadas también,
muy pocas plantas son completamente automatizadas, ¿sí? Por más que las haya, alguna, o sea, la mayoría tienen por lo menos algunas etapas manuales y se tienden a suspender las etapas manuales, con lo cual la clasificación pasa a ser distinta, pasan más residuos, hay más rechazo, más refugo, pero ahí los materiales que pasan por los separadores 3D o separadores ópticos se siguen separando, y los materiales que se separaban a mano no se separan. Aprendizajes y perspectivas a futuro. Estos son opiniones personales que también tenemos que empezar a contrastar con otra gente de la vuelta, obviamente con ustedes también, pero que la crisis sanitaria dejó al desnudo la vulnerabilidad de nuestro sistema de recuperación de materiales, ¿sí? Esa es la primera conclusión. En la medida que se pone en cuestión la recolección puerta a puerta, que se pone en cuestión la separación manual y que es razonable, por más que no haya estudios epidemiológicos o estudios de transmisibilidad a través de los residuos, etcétera, de acuerdo al principio precautorio, se prefiere, bueno, no vamos a jugarnos nada con este tema, preferimos no arriesgarnos, entonces se detienen las actividades de segregación manual, y es suena totalmente razonable, si no es porque hay mucha gente que basa su sustento en eso, ¿no? O sea, por más que cerremos la planta de clasificación, como decíamos hoy, son responsables del 5% de lo que se recupera, el 95% son circuitos comerciales o empresariales, y una gran proporción son clasificadores informales que operan en las calles, en los contenedores o en los vertederos. Y esos están completamente al desnudo, cero medidas de atención, de cuidado, etcétera, más allá de lo que está planeando o implementando el gobierno de renta básica o de subsidios o lo que fuera para los informales. De todos modos, por más que exista esa renta básica o ese subsidio, la gente que está acostumbrada a recoger, levantar y clasificar residuos de la calle, lo más probable es que lo siga haciendo, y como decíamos hoy, que se vuelque aún más gente a la calle. ¿Tá? El blindaje de los sistemas de recuperación de materiales requiere reducir el contacto de los trabajadores con los residuos, aparentemente es lo que estamos viendo. Canadá nos dio un claro ejemplo de esto. América Latina la vemos totalmente al desnudo, o en gran parte al desnudo, porque hay pocas plantas automatizadas, y las que hay automatizadas están desabastecidas porque se capta el material antes de llegar a las plantas. Es el caso de San Pablo, por ejemplo. Pero sin duda es un imperativo que no es nuevo, pero que se exacerba con esta situación, ¿no? O sea, queda más evidenciado que es necesario que la gente no esté en contacto, que los trabajadores no estén en contacto con los residuos, sino que operen máquinas. ¿Está bien? Ese es donde vemos el futuro de la clasificación. Me estoy adelantando un poco a las conclusiones. ¿Es necesario poner a punto un protocolo para la determinación de riesgo de transmisión del virus a través de los residuos? Acá lo pongo mucho más a nivel de preguntas, porque realmente no tengo respuestas, y pido disculpas por no tener respuestas, pero hay que mostrar también las debilidades. Son preguntas que nos hacemos y que creemos que tenemos que responder en colectivo. Los materiales médicos o envases descartables pasan a tener un rol sanitario de mayor relieve, precisamente por su característica de un solo uso, ¿sí? O sea, con todas las patadas que le estamos dando a los materiales de un solo uso, a los plásticos de un solo uso, al descartable, en situaciones de crisis sanitaria aparecen como, no como la salvación, pero como un aliado muy importante. ¿tá? También es una reflexión, y lo pongo ahí con signo de interrogación, pero la hipótesis es esa, ¿no? O sea, que en realidad cubiertos, vasos, etcétera, descartables, por los que la gente consume en la calle, que sigue alimentándose en la calle porque trabaja en la calle o lo que fuera, no voy a ir con mi mug para pasárselo a un vendedor que me lo rellene y tome contacto con un producto o con un material que posiblemente, quizás con muy baja probabilidad, pero que potencialmente podría tener el virus que yo estoy poniendo en el pico de ese termo o lo que fuera. Tampoco voy a ir hoy con un tupper al supermercado, porque es como una cachetada, ¿no? Yo soy de los que voy con tupper a los supermercados, para el queso, para el fiambre, etcétera, para la carne. Hoy no me animo a darle un tupper que sale de casa, que el tipo no tiene por qué saber de dónde viene, y que lo manipule y que lo tenga del otro lado del mostrador, ¿sí? Entonces ahí deja al desnudo también todas esas estrategias que aparentemente eran muy interesantes de reducción de los residuos, y aparece con mayor relieve o con mayor interés el de un solo uso. Es una reflexión. Aparece la incineración de residuos como solución universal, también lo ponemos como una pregunta, ¿sí? Obviamente que esto compite con el reciclaje y con la fuente de trabajo de muchos clasificadores formales e informales, ¿tá? Pero es una amenaza latente, es una amenaza real, y que ahora yo creo que van a ser, no en este momento porque estamos en el ojo de la tormenta y no sería muy elegante,
unas empresas que se dedican a promover la incineración, que no soy un acérrimo contra de la incineración, creo que es una herramienta complementaria interesante, hay que ver en qué condiciones. Creo que en este contexto se ve que la incineración con recuperación energética pudo haber sido una solución interesante para la situación que estamos viviendo, donde se están llenando los vertederos, los basurales y los residuos sanitarios, ¿no? Con lo que generamos de residuos, porque todo es el destino obligado. Al parecer, el reciclaje con tecnologías que permitan evitar el contacto de operarios con los residuos también aparecen, perdón, como una solución que compite sin dudas con la incineración. Hay que ver ahí cuáles son las más eficientes, las que generan mayor beneficio para el costo, ¿tá? Pero esto implica escalas y tecnologías inexistentes en la América Latina. No escalas, perdón, pero sí tecnologías inexistentes o que no hemos sabido aprovechar. Les comentaba una planta en San Pablo que tiene una capacidad de 250 toneladas día de material preclasificado, y bueno, simplemente es una planta modelo, es una planta que está muy buena, que funciona muy bien, que tienen equipos Pellenc, equipos de separación óptica muy, muy sofisticados, una planta muy prolija, muy limpia que hemos visitado, pero estaba trabajando en su momento, hace 4 años, 2016, al 30% de su capacidad, simplemente porque no lograba abastecerse de material, porque el material era captado antes por clasificadores informales. Entonces, la realidad de las plantas de clasificación automatizadas en América Latina, ¿es viable? Para eso, ¿a dónde tenemos que tener los clasificadores? ¿Dónde tenemos que colocarlos? ¿No? ¿Dónde tendrían que estar los clasificadores trabajando? Creemos que en la medida que se recupere más material y que aumente la cantidad de material recuperado, se van a generar puestos de trabajo verde, pero la realidad actual es que los empleos verdes generados por la clasificación y recuperación de residuos es baja en relación a la cantidad de recuperadores urbanos que tenemos. Otra pregunta que tenemos ahí, que vamos a intentar responder en algún otro webinar, es si puede la economía circular aportar soluciones en términos o la economía verde inclusiva también, en términos de reducción de residuos o de otro tipo de soluciones más definitivas en una crisis de este tipo. Acá estamos hablando bastante de rediseño de procesos, de productos, etcétera, que quizás sean productos rediseñados, procesos rediseñados que generen menos cantidad de residuos y menos necesidad de gestionar los residuos de manera apurada, sigo a las apuradas, o lo que nos está pasando hoy, que estamos intentando barajar la crisis. Hablé muchísimo, no es lo que acostumbro a hacer, como le decía hoy, yo prefiero el intercambio, prefiero las conversaciones, pero bueno, toca hacerlo de esta forma para ordenar un poquito el diálogo. Así que ahora tienen la palabra ustedes con preguntas que puedan hacerse entre ustedes o que puedan hacerme a mí y que intentemos dilucidar en conjunto. Muchas gracias por estar. La pregunta dice, por lo que se ve en el mapa de Montevideo, los puntos de entrega voluntarios están suspendidos. ¿Esta información Sí, salió en la prensa? ¿Cómo se informó a la población? sí, Mónica, en Montevideo suspendió, sacó algo en la prensa. Nosotros lo sacamos en las redes de siempre, pero imagino que la información es insuficiente. Pero hoy si vas a los supermercados, por ejemplo, los contenedores ya los quitaron porque se suspendieron los circuitos y se suspendieron las plantas hasta nuevo aviso. Dice, Decime, ¿piensan que Andrés. habría alguna medida adicional de seguridad que podamos implementar en residuos en obras de construcción? A ver, vieron que ha circulado también, no sé con qué nivel de certeza, el tiempo de permanencia del virus en los residuos, perdón, en los materiales, no en los residuos, ¿sí? Que habla de los plásticos 72 horas, 3 días, habla del acero inoxidable también 3 días, habla de distinta permanencia en los materiales. No sé si es algo atendible, porque no sé qué veracidad tiene en realidad. Yo creo que las obras de construcción, sobre todo lo importante es cómo el personal, hablaba con unos prevencionistas, hace poco estoy en algún grupo con prevencionistas, que nos decían que los hábitos de higiene en las obras de construcción son bastante, bastante pobres y que sí es importante hacer énfasis en esa higiene. ¿Tá? Las obras de construcción en general no estilan clasificar los residuos, a no ser que sean obras grandes. Si hablo de la generalidad, me tocó estar en alguna obra grande donde sí se clasificaban residuos de madera por un lado, chatarra ferrosa por otro, escombros por otro, mezclados, etc. Había como una buena clasificación.
no, depende de si la obra está pensando en valorizar sus residuos o no. A nivel de los residuos, yo creo que sería interesante, a ver, no empezar a valorizar los residuos que no se vienen valorizando hasta ahora en la obra de construcción, pero sí exigirle al proveedor que tenga los recaudos necesarios para su personal, ponerlos como parte de la cadena de producción de la construcción y asegurarse que los prevencionistas estén atentos a cómo se realizan las operaciones de carga y descarga de los residuos. Por ahí creo, habría que ver qué otro tipo de protocolos. Creo que ahí como gestores y transportistas de residuos es interesante ver lo que está haciendo Segru, ¿sí? Que está haciendo, ¿sí? O sea, que están atendiendo este tema con mucho cuidado, y es interesante ver ahí los protocolos que están previendo para transportistas de residuos, como operadores y como gestores, y está bueno atender a esas recomendaciones, ¿no? Buenas tardes. Sí, gracias por la presentación, muy interesante. Y Gracias. de hecho, sí, tenía una pregunta sobre eh, lo que mencionaste sobre la incineración como Sí, potencialmente solución universal. Y ahí, sí, sí, era la pregunta que pusiste ahí en la diapositiva y pusiste que no necesariamente porque le quitaría la fuente de trabajo a los clasificadores, obviamente, que sí es una razón muy legítima. Pero también me hizo pensar en que hay otras razones de rechazar la incineración como solución universal, digamos, sí, reflexiones ambientales, por ejemplo, y me hizo pensar en que por qué se hace la gestión de residuos acá en Uruguay o en general. Sí, son motivos ambientales o sobre todo económicos o sanitarios o éticos, digamos, como residuos alimenticios. Y me imagino que esa priorización cambia en tiempos como ahora, ¿no? Que lo sanitario totalmente. tiene prioridad, pero sí, ¿qué diría que es la motivación eh, primera acá en la gestión de residuos? Eh, Espera, perdón, tu pregunta es ¿cuál es la motivación principal para la gestión de residuos, para la clasificación, la separación de residuos en Uruguay? ¿O cuál es qué es lo que motiva o cuáles son los drivers detrás de la gestión de residuos en Uruguay? Eso, la segunda, Está es bien. la pregunta principal, sí. Bien, creo que, a ver, en primer lugar, y sigue siendo una realidad, es el tema sanitario, independientemente de esta crisis sanitaria, ¿sí? O sea, la gestión de residuos en Uruguay sigue siendo sacar los residuos de las aglomeraciones humanas y llevarlos a un lugar seguro, entre comillas, ¿tá? No logramos pasar de ese estadio en Uruguay en muchos casos, ¿sí? Tenemos vertederos, etcétera. Vertederos, o sea, sitios de disposición final inadecuados en muchos casos. Un estudio del 2011-2013 daba del orden del 80% de sitios de disposición final subestándares, de acuerdo a un criterio brasilero, fue que tomó ese estudio en su momento. En la valorización de residuos hay una variable de peso que es la variable social, que no mencionaste, pero imagino que estaba detrás de tu pregunta, ¿sí? Y es parte de lo que comento ahí en cuanto a la incineración, ¿no? O sea, la incineración compite con la valorización, teniendo en cuenta criterios ambientales de que estamos perdiendo la posibilidad de aprovechar materiales, pero también que estamos quitando fuentes de trabajo en toda la cadena de valor de los residuos. ¿Tá? Porque de hecho la incineración, o perdón, el aprovechamiento, no le digo incineración, hablemos de aprovechamiento energético, se puede dar en otras circunstancias, ¿sí? O sea, podemos utilizar residuos para alimentar una planta, para hacer coprocesamiento, para alimentar una planta de clinker o de Portland, ¿tá? De cemento, y en ese caso estamos sustituyendo carbón de coque por residuos y es un escenario relativamente interesante. No así cuando estamos hablando de sustituir energía eléctrica por electricidad producida a partir de residuos. Ahí sí la competencia es complicada, incluso desde el punto de vista ambiental, estrictamente, ¿sí? Yo, a ver, creo de todos modos que hay una fracción de residuos que no vamos a poder valorizar en circuitos de reciclaje. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materiales multilaminados, o muchos de ellos,
otros plásticos para los que hoy no tenemos capacidades instaladas ni viables de valorización. Entonces, creo que hay una porción interesante de los residuos que podrían ir a valorización energética, no así las que tienen un valor de mercado. Pero lo que se argumenta ahí es que si generamos esa capacidad de incineración, vamos a desestimular las capacidades de reciclaje también. Y obviamente, y está bien lo que decís tú, que hay otras variables que no las tuve en cuenta porque, por el sesgo que nos implica esta crisis sanitaria, que desde el punto de vista de las emisiones, desde el punto de vista de la seguridad del funcionamiento de esas plantas de incineración, que están puestas, justamente están bastante cuestionadas, pero el tema es si estas circunstancias nuevas de crisis no ponen esos cuestionamientos por el piso o en parte, ¿no? Esa es un poquito la pregunta que hago. Exacto, sí, sí, totalmente. Sí. Gracias. Por favor, a vos. Hay una pregunta de qué impacto estimado Federico tendrá la gestión del PGE, sobre todo económico. ¿Que tendrá la crisis en el plan de gestión de envases? Yo creo Exacto, que... Federico. ¿Perdón? Exacto, Federico, el PG, el plan de gestión de envases. Bien. Yo creo que es un impacto fuerte, ¿sí? Justamente por lo que ponía ahí, ¿no? Pone al desnudo la debilidad o la fragilidad del sistema, que ojo, es el sistema del plan de gestión de envases, pero es la realidad en casi toda América Latina, ¿sí? En México, mucha recuperación de materiales se vale del trabajo que hacen los pepenadores o clasificadores en los sitios de disposición final, en los vertederos, ¿sí? En Colombia nos decían que están muy complicados porque no tienen seguridad social. Los que hoy están en las plantas de clasificación, desde el punto de vista del operador, del trabajador, lo que logra el plan de gestión de envases es muy interesante porque los clasificadores tienen seguridad social, ¿sí? O sea que tienen algo, les llega algo de la seguridad social por su trabajo en la planta, que en muchos lugares que no tienen seguro de desempleo no lo tienen, o que se basan en sistemas informales tampoco tienen respaldo. Ahora, desde el punto de vista de la recuperación de materiales, lo que decía, el plan de gestión de envases sigue siendo una porción pequeña de todo lo que se recupera de materiales, ¿sí? O sea, se cierra el plan de gestión de envases, o se abre el plan de gestión de envases, y la recuperación de materiales en total casi que no se siente, estamos hablando de máximo un 5%. Ahora, desde el punto de vista de la apuesta al plan de gestión de envases, creo que esto va a significar, debería significar, poner las barbas en remojo y hacer un mayor esfuerzo por sistemas más robustos que tengan que ver con procesos automatizados de recolección y procesos automatizados de clasificación de materiales, obviamente para incrementar el volumen de material recuperado y poder aumentar el flujo de materiales hacia el sector del reciclaje, que pueda ser también otra fuente de creación de empleos verdes, ¿no? Pero es todo un tema de evaluar cómo los automatismos y la automatización incide en la creación o la destrucción de trabajo. Pero nada, creo que el plan de gestión de envase va a tener que reverse con esto, pero así todos los circuitos de recuperación de materiales de Uruguay y América Latina, ¿no? Sí, Fernando, ¿respondí un poco? Sí, perfecto, muchas gracias. A vos. No sé si hay más preguntas. Bueno, entonces vamos terminando por acá. En nombre de la Cámara, agradecerles a todos por participar. En estos próximos días vamos a estar lanzando nuevos webinars con diferentes temas. Obviamente agradecerle a Federico, y cualquier consulta, cualquier nueva pregunta que tengan, todos tienen mi mail, pueden enviarme las consultas, se las hacemos llegar a Federico. Y bueno, de parte de la Cámara, como siempre, las órdenes para todos, y muchas gracias.
Muchas gracias a todos por estar y seguimos en contacto por este canal o por otro canal cuando dispongan. Un abrazo a todos.